Queremos analizar este debate de totalidad sobre el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Para ello nos acompaña el politólogo Hugo Pereira. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer, como siempre. ¿Qué te ha parecido la defensa que ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre sus cuentas públicas? Ella ha sido la encargada de arrancar esta sesión. Bueno, pues lo que me pareció es un meeting enmarcado ya en unas futuras elecciones municipales autonómicas, unas futuras elecciones nacionales, como mínimo se convocarán a finales del año que viene, veremos si se adelantan o no. En cualquier caso, un mitin político es lo que ya esperábamos, ¿no? O sea, no creo que nadie llevase ninguna sorpresa de que esto al final pues iba a ser un mitin político de vender medidas sociales, de vender medidas a los diferentes colectivos que conforman España, medidas para de alguna forma comprar el voto y también concesiones a sus socios, ¿no? Pasa este primer examen, es decir, bueno, pues sus socios principales, PNV, RC y Bildu, pues no emitieron ninguna enmienda a la totalidad, por lo tanto, pues ese primer examen, como decía en el Congreso, pues ha pasado. Entiendo que no habrá ningún cambio de última hora, con lo cual pues aprobarán los presupuestos. El problema es eso. ¿Quiénes le están apoyando al gobierno? ¿Quiénes están apoyando esta ley de presupuestos tan importante, por cierto, que es la que regula la actividad económica, el gasto, los ingresos del próximo año del gobierno? Bueno, pues son PNV, RC y Bildu. Y va a haber una amalgama absoluta de concesiones como las que ya estamos viendo, como las que ya estábamos contando como la que ya estáis contando en estos informativos. Por parte de RC, pues la reforma del delito de sedición. Por parte del PNV, pues todo lo relacionado con la financiación y el cupo vasco. En el caso de Bildu, pues lo que ya estamos viendo de forma histórica por parte de este gobierno, es decir, acercar a los etarras, a los terroristas a las cárceles vascas y un sinfín de privilegios. Yo me voy a quedar con lo que dice la AIREF, y es que estos presupuestos no cuadran ni por la parte de los ingresos ni por la parte de los gastos. Por cierto, AIREF, es decir, un organismo, una institución que depende de Escrivá, aunque menos mal que por el momento funciona de forma independiente. Veremos cuánto dura la presidenta de la AIREF. Hugo, buenas tardes. ¿Cómo has visto a la oposición en esta mañana? Hablan de los presupuestos del despilfarro. Bueno, es que es algo, insisto, que no es que lo diga el PP, no es que lo diga Vox, no es que lo diga la oposición, que también, y me parece muy bien de lo que está diciendo, es que lo dice la propia AIREF. La propia AIREF dice, como decía, por la parte de los ingresos, hablemos de previsiones. Comisión Europea, crecimiento para el año 2023, un 2%, OCDE, un 1,5%, AIREF, un 1,5%, Banco de España, 1,4%, FMI, 1,2%, BBVA, 1%, Funcas, 0,7%. Estas son las previsiones de los organismos nacionales e internacionales. Las previsiones del gobierno, 2,1%. Es decir, a día de hoy ni la AIREF, ni yo, ni creo que nadie se explica de dónde han sacado ese optimismo el gobierno. Es decir, unos ingresos que no se saben de dónde lo van a sacar. Se sabe como letra pequeña de que se va a aumentar, de que va a subir la presión fiscal. La presión y el esfuerzo fiscal, es decir, lo que nos cuesta a los españoles pagar los impuestos. Porque, claro, en España somos líder del desempleo de toda la Unión Europea. En España ha decrecido el PIB per cápita. En España estamos, por tanto, en unas condiciones muy inferiores a las de los países de nuestro entorno, con lo cual nos cuesta más pagar impuestos. Recuerdo también lo que decía la AIREF, gasto superfluo, 60.000 millones de euros, es decir, de gasto inútil, de gasto innecesario, de gasto que son para chiringuitos de este gobierno, para que nos entendamos. Y sabemos por la parte de gastos, pues también lo dice claramente la AIREF, es decir, en esos presupuestos del año que viene no se contemplan las prórrogas de las medidas excepcionales que se pusieron encima de la mesa por culpa de la pandemia y de todo, con lo cual no se contemplan los gastos importantes tampoco. Ya que lo estás mencionando, la AIREF, vamos a escuchar lo que ha dicho su presidenta. Entraríamos probablemente en terreno negativo tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del año próximo. Está claro, los expertos han hablado. Efectivamente, y esto es algo que veníamos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Pues los periodistas que cubrimos información económica y política, la AIREF, Organismo Nacional e Internacional, es decir, que vamos a entrar en recesión, que viene siendo 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pues yo creo que es más que evidente, máxime cuando países como Alemania, que son uno de los motores económicos, el motor económico de Europa, pues va a entrar en recesión. Cuando España se resfría, aquí llega un huracán a España. Cuando Alemania se resfría, como decía, la recesión pues va a entrar en el último trimestre de este año y se prolongará, dice la AIREF, hasta la primavera del año que viene, con lo cual entraremos en recesión a pesar de lo que nos aseguraba el gobierno. Jamás de los jamases entraríamos en recesión. La crisis sí, pero para otros países. España va a ir de lujo, decía el gobierno.
insisto, Airef, que depende de Escrivá, pues dice lo contrario. Veremos cuánto dura la presidenta de la Airef sin que le corten la cabeza, como hicieron con el CNI, como hicieron con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía y con todas estas instituciones que han subvertido los del Gobierno. Hugo, ¿crees que finalmente saldrán adelante estos presupuestos? Y si es así, que todo apunta a que así será, ¿con qué condiciones? Porque el Gobierno va a tener que ceder. Esquerra, por ejemplo, ya lo ha comentado, lo dijo el otro día Rufián, quieren acabar con la ley de sedición, por ejemplo. Es que aquí, como decíamos, yo creo que hay dos derivadas importantes. Uno son las concesiones, efectivamente, reforma del delito de sedición, por tanto, bueno, pues que aquellos que están condenados e indultados, recordemos que ya fue uno de los privilegios que le concedió este gobierno, pues vamos, ahora mismo todavía van a tener menos delito encima. Eso por parte de RC. Veremos, evidentemente, también si hay o no ese referéndum de autodeterminación, que, insisto, también está encima de la mesa y se venía comentando, que esto sería una barbaridad absoluta, es decir, que aquellos que quieren acabar con España, con la unidad, con todo lo que emana de nuestra ley fundamental, pues sean los que están apoyando ahora mismo y los que le exigen al gobierno privilegios para ese apoyo de la ley de presupuestos, que es una de las leyes más importantes que regula la actividad, en este caso económica, de un Estado. Por parte del PNV, el tema del cupo vasco; por parte de Bildu, el tema de los acercamientos de los terroristas de ETA. Insisto, tenemos un gobierno de España que pende de aquellos que quieren romper España. Esto jamás de los jamases ocurrió en España, que de forma tan notoria aquellos que quieren acabar con España obliguen o condicionen la actividad de un gobierno. Esto por una parte, pero luego está la otra, y es que no cuadran las cuentas. O sea, que no cuadran las cuentas y va a haber un gasto ingente para, bueno, pues para temas de bonos sociales, para temas de, bueno, como se dice coloquialmente, comprar votos, sí, o condicionar el voto de los españoles para las próximas elecciones. Eso parece. Hugo, politólogo, gracias por tu análisis. Veremos lo que ocurre. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo.